Buenas tardes, acá un video para la asignatura de programación de base de datos, donde estamos preparando la evaluación número 1 y estamos revisando el recorrido de tablas que tienen que cumplir hasta ahora con ciertas condiciones para poder ser recorridas, porque todavía no tenemos los conocimientos como para manejar las futuras estructuras de datos que me van a permitir hacer este mismo trabajo de recorrer el contenido de una tabla sin necesidad de usar esta técnica un poco eh, 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 fija, ya de que necesito un patrón para poder recorrer las tablas en particular. Me explico un poco. Tengo aquí en mi modelo dos tablas, la tabla empresa y la tabla trabajador, que voy a mostrar aquí el contenido. Son esas dos tablas que están relacionadas. La empresa tiene solo un ID y un nombre, y el trabajador por su lado tiene el ID, el nombre y el ID de la empresa a la que pertenece. Están vinculados a través de eso. Entonces, si yo hago un select sobre la tabla empresa, en realidad ni siquiera voy a hacer un select, voy a mostrar la tabla empresa aquí. Tengo varios registros, no recuerdo cuántos son, pero son 5 o 6, donde tienen un ID que fue creado por una secuencia. Ya, aquí está, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Entonces van los IDs de 5 en 5. Tengo exactamente 6 empresas. Si miro la tabla trabajador, tengo la misma historia. Aquí muestro la tabla trabajador, tengo a 3 trabajadores, y en este caso parten por el código 300, ¿ya? Y van de 100 en 100. Entonces, hemos conversado en clases que por ahora lo que yo necesito para poder recorrer o procesar, por ejemplo, las empresas o los trabajadores, necesito este patrón que implica el saber cómo yo puedo pasar de un registro a otro, ¿ya? Técnicamente o en la práctica, normalmente los IDs, por ejemplo en el caso del trabajador, yo perfectamente puedo considerar al trabajador con su root, pero el root no es algo que cumpla con un patrón. Por ejemplo, aquí va de 200 en 200. Entonces no siempre existe esa facilidad, ¿cierto? O de descubrir ese patrón dentro de el ID, en este caso de la tabla. Pero de todas formas, nosotros necesitamos hacer el recorrido de esa tabla, y hemos estado viendo en clases que eso se puede hacer con ciclos. Entonces, normalmente, y eso también lo hemos dicho en clase, hay una afición por la facilidad que tiene, por la simpleza que muchas veces tiene el ciclo for, porque en PLSQL me declara la variable, me incrementa la variable, contiene la condición, ¿verdad?, para la comparativa, para saber si sigue o no sigue iterando. Entonces, con lo que tenemos hasta ahora, es el ciclo por excelencia que me permite recorrer una tabla, o me ayuda a recorrer una tabla. Sin embargo, no es el único, y lo hemos dicho también en los ejercicios que hemos ido resolviendo, que es conveniente mirar al while porque también me sirve, ¿ya? Y de hecho me sirve, o es mucho más natural, cuando yo tengo este tipo de patrones. En este caso no va de uno en uno, porque el ciclo for se comporta bien, o sea, digamos en la sintaxis original, si asume que va de uno en uno. Entonces, si eso no sucede, me complica un poco, porque tengo que hacer yo modificar la variable del ciclo for para que pueda ir de acuerdo al patrón que me están dando, cosa que muchas veces podría no ser natural. Entonces, sucede que el while me sirve para varios casos, digamos. O sea, va de uno en uno, va de 5 en 5, va de 10 en 10. Lo que yo quiero mostrar ahora es cómo se hace eso, ¿ya?, usando estos ciclos, el ciclo while, ¿ya? En este caso tengo, como les digo, dos tablas que tienen patrones distintos. En este caso tengo uno que va de 5 en 5 y el otro que va de 100 en 100. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir un bloque anónimo, declare begin y end, que como ya hemos comentado, que es la estructura básica de los bloques anónimos. Entre el declare y el begin van las variables que yo voy a necesitar, entre el begin y el end van las instrucciones que responden al requerimiento que quiero resolver,
En programación no siempre va a ser siempre las mismas instrucciones, no siempre va a ser el mismo problema. Muchas veces se parecen, pero no son iguales. Por lo tanto, yo como desarrollador necesito ir mirando, ¿cierto? Depende de lo que me piden, las instrucciones que me van a ayudar a cumplir con eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros acá es vamos a imprimir los datos. Voy a cambiarle el tema porque entiendo que creo que no se ve tan bien. Vamos a cambiar un color del tema aquí. La combinación de colores pareciera ser que no es la más adecuada para si está mirando el. Voy a usar, no sé si este se ve un poco mejor, ya. Entonces voy a imprimir los datos de las empresas considerando su nombre y su total de trabajadores. Entonces eso es lo que quiero hacer, ¿ya? De paso también voy a explicar cómo puedo yo porque si en la prueba me piden hacer uso de un join por obligación, digamos, tengo que buscar la forma de incluir ese join, ¿ya? Siempre las sentencias se pueden resolver de varias maneras, un requerimiento se puede resolver de varias formas. En el caso de lo que hemos aprendido en programación de base de datos, que yo los join que tenía en consulta, los puedo desarmar y puedo ir sacando las cosas como por parte, ¿ya? O los datos puedo ir sacándolos por parte. Sin embargo, si estoy obligada a usar un join, tengo que saber cómo o dónde lo puedo usar, ¿ya? Y recordar un poquito todo lo que aprendí en consulta de base de datos. Entonces voy a aprovechar también este ejercicio para hacer esa variante. Entonces lo que quiero es imprimir los datos de todas las empresas. Ya, por ahora es imprimir, ya sabemos que en la prueba no nos van a preguntar por el imprimir, nos van a pedir insertar en una tabla, pero para efectos de la explicación del objetivo central, el imprimir nos basta y nos sobra. Entonces, siempre va a ser importante el saber cuál es el elemento central de mi requerimiento, de quién se trata el informe, de quién se trata la generación, ¿cierto?, de información que me están pidiendo. En este caso, es de las empresas y su total de trabajadores. Entonces son varios datos de las empresas, vamos a poner su nombre y el total de trabajadores asociados a esa empresa. Entonces, teniendo eso claro, yo voy a saber más o menos qué tabla es el centro de mi solución. En este caso es la empresa. Entonces debo recorrer las empresas. Lo que hasta ahora hemos visto que la técnica para recorrer la tabla que sea es usando el min y el max. Entonces yo voy a obtener el min, el ID le vamos a poner mínimo y máximo de las empresas. ¿Esto por qué? Porque yo necesito partir, ¿cierto? Si yo miro aquí la tabla empresa, yo necesito partir desde el más pequeño hasta el más grande, al ID más grande, ¿cierto? Del mínimo al máximo. Y yo sé que esto va de 5 en 5, que es lo que hemos dicho varias veces. O sea, para que en esta primera instancia de evaluación que me están pidiendo en la asignatura, es la única forma que yo tengo de recorrer una tabla. Existen formas distintas, lo hemos conversado en la experiencia de aprendizaje número 2. Esto cambia, ¿ya? Porque me van a presentar una estructura de datos que me va a permitir recorrer la tabla que a mí se me antoje, sin necesidad de que exista este prerequisito del patrón, ¿ya? Pero por ahora no podemos hacer nada más. Entonces tenemos que regirnos a eso. Y la evaluación o el instrumento de evaluación debe estar orientado a eso. O sea, la tabla que yo pida recorrer tiene que tener ese patrón, si no, simplemente no se puede resolver con las herramientas que tenemos hasta ahora. Pero se puede hacer, pero con otras cosas que vamos a ver después. Por lo tanto, siempre tengo que buscar esa dinámica, digamos. Entonces, acá yo sé que va de 5 en 5. Entonces, ¿qué me queda hacer a mí aquí? Entonces, tengo que sacar ese mínimo y ese máximo para no dejarlo fijo. Entonces, recurro a las funciones de SQL, min sobre el ID empresa y el max del ID empresa, y los debo guardar en una variable, ¿cierto? Aquí vamos a poner min ID y max ID. Entonces, no sé qué hizo ahí. Entonces ahora debo indicarle la tabla, que en este caso es empresa. Entonces, si yo ejecuto esta sentencia por separado,
me va a sacar el mínimo y el máximo y lo va a guardar, en este caso, como estoy en un bloque, en la variable min id y max id. Tomamos las variables, las vamos a declarar. En la sección de declare ponemos el correspondiente comentario, almacena el id mínimo y máximo de los identificadores de las empresas. Entonces, vamos, por sintaxis no me deja definir más de una variable en una misma línea, y aquí establecemos que es number ambas variables. No, ahí sí, listo. Entonces son los tipos de datos que hemos ido presentando en PL/SQL, number para los valores numéricos. Con eso tenemos nuestro ID mínimo y máximo, que me va a ayudar a saber desde dónde hasta dónde yo puedo recorrer. Entonces, acá, dado que mi patrón va de 5 en 5, y yo lo puedo mirar aquí, ¿verdad? Normalmente la evaluación también lo dice, ya te recuerda, dice, oye, recuerda que el ID de la empresa en este caso va de 5 en 5. Entonces, aunque no lo diga, yo lo miro acá, digo, sí, va 10, 15, 20, lo noto acá, digamos. Entonces, acá vamos a usar, bueno, hay varias formas. Alguien en clase un día me dijo, profe, estás usando una variable que no corresponde, o sea, que está de más, porque yo podría tomar el min id y comenzar a moverlo, ¿cierto? A sumarle este patrón, este delta que tiene entre 1 y 1, entre cada elemento, hasta llegar al max id. Entonces no necesitas de la otra variable. Sin embargo, por una cuestión más bien de naturalidad, lo hemos resuelto de esta forma. Hemos dicho que el ID de la empresa va a partir en este valor inicial, que el valor inicial va a ser el min ID, que es el valor más pequeño que yo encuentre, que en este caso es 10, y que puede ser cualquiera, ¿cierto? Siempre y cuando responda, digamos, a este patrón. Puede ser 100, ¿cierto? Puede ser 200, da lo mismo, porque el min ID lo va a ir a buscar y me lo va a devolver y lo voy a guardar en una variable min ID. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Quiero recorrer mientras este ID de empleado, que es una variable que yo me acabo de inventar, sea menor o igual que el max ID. Entonces, mientras eso suceda, la sintaxis de PL/SQL me dice, debes establecer aquí el loop, ¿cierto? Y aquí el end loop. Y se va a ir evaluando constantemente esta condición. Recuerden que por definición el ciclo while lo que hace es primero preguntar si esta condición se cumple, entonces se procede a iterar y se ejecutan todas las instrucciones que están entre el loop y el end loop. Entonces, desde esa perspectiva, yo el id emp, que lo partí en el min id, quiero que llegue como a este valor máximo. Entonces, en cada una de esas pasadas que yo voy a hacer sobre el ciclo, voy a hacer lo que me interesa para cada empresa. En este caso, me interesa obtener el nombre de la empresa, y me interesa obtener el total de trabajadores. Así que si yo soy un poco, ¿cómo se dice? Textual, acá son las dos cosas que me piden, el nombre y el total de trabajadores de esa empresa. Entonces, esas son las dos cosas que quiero hacer para cada empresa. Y si te fijas, eso se encuentra entre el loop y el end loop. Entonces significa que por cada vez que este ID sea menor o igual que el max ID, es decir, por cada iteración, que en el fondo es el tratamiento de una empresa, yo puedo ir a buscar su nombre, o debo ir a buscar su nombre, y debo ir a buscar su total de trabajadores. Entonces, punto importante aquí es que la variable ID EMP, primero no está declarada. Entonces la vamos a ir a declarar, y aquí vamos a poner que almacena el ID de la empresa que estamos procesando. Entonces, este ID va a ir cambiando dependiendo de la empresa en la que yo esté procesando. Voy a partir por la primera, por la 10, después voy a la 15, después a la 20, etc. Entonces, esta variable es la que me va a ir guardando ese número en el cual yo actualmente estoy, es decir, la empresa que actualmente estoy procesando. Entonces, esta variable va a parte del valor más pequeño y debe llegar al valor máximo, pero tiene que cambiar, porque si no, va a ser siempre el valor más pequeño. Si lo miro aquí, va a ser siempre 10 y nunca va a llegar a 35 si yo no la cambio. Entonces,
lo hemos dicho también en clase, es sumamente importante que esto lo hace el for automático. Entonces, por eso uno como que no se acostumbra mucho a mover la variable, porque como lo hace el for, uno queda un poco más confiado, ¿verdad? O confiada de que no, pero si el for lo hace. Pero cuando me deshago del for o cuando ya no uso el for, me tengo que yo acordar de que debo inicializarla, de que debo hacer la pregunta y que debo incrementarla. Entonces, la última cosa que voy a hacer, después de obtener el nombre y después de obtener el total de trabajadores, voy a incrementar el ID para pasar a la siguiente empresa. ¿Ya? Ese es como el objetivo. Entonces, aquí tomo la variable y le voy a asignar, usando el operador de asignación, el mismo valor anterior, pero le voy a sumar 5, que es el patrón que yo tengo aquí y que me lo tienen que informar. ¿Ya? En la evaluación debería decir que va de 5 en 5, que va de 10 en 10, etc. Debería estar para yo comprobar o corroborar en realidad lo que estoy mirando aquí en la tabla. Entonces, desde esa perspectiva yo parto del valor mínimo, quiero llegar hasta el valor máximo, entonces mientras sea menor o igual, porque también quiero procesar al último, mientras eso suceda, obtengo el nombre, obtengo el total y paso del siguiente al siguiente ID, que en este caso es más 5. Entonces, ¿por qué valorar el igual? Porque si en la evaluación van de 10 en 10, esto es lo mismo, pero debo sumarle 10, que si va de 20 en 20, más 20. Si va de 1 en 1 también me sirve porque le voy a sumar 1. Entonces tengo que estar pendiente de ese patrón y el while lo va a hacer igual. Va a ser igual el incremento, va a ser igual la iteración, va a pasar, ¿cierto? Empresa por empresa, tal y como yo se lo indique ahí. El for, insisto, también sirve, pero tengo que hacer yo, si es que no es de 1 en 1, tengo que hacer yo la maniobra de esa variable o indicárselo al for, ¿cierto? Para que él haga esa pega, porque si por defecto él asume que va de 1 en 1. Entonces, por eso es importante mirar el ciclo while, porque me sirve para todos los casos posibles. Entonces, aquí voy a obtener el nombre de la empresa y ya sabemos que eso está en la tabla empresa y yo lo único que tengo hasta ahora de la empresa es el ID, que lo tengo guardado en esta variable. Entonces, en esta variable va a ir uno por uno pasando por todos los ID posibles que están en la tabla, partiendo por el más pequeño hasta el más grande. Por eso yo tengo que tener esta referencia de dónde parto y hasta dónde llego. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo rescato el nombre de la tabla? Bueno, con un select. Entonces, el campo se llama nombre empresa. Ya lo debo guardar en una variable que le vamos a poner nombre E, ¿ya? Y que esa variable va a provenir del resultado del select, digamos, de la tabla empresa. Entonces, la variable hay que declararla, nombre E, y aquí vamos a poner que almacena el nombre de la empresa. Damos la variable, y aquí tengo dos opciones, varchar, tengo que ir a mirar el formato de la tabla, ¿cierto? Mirar su tipo de dato y su longitud, pero si no quiero hacer eso, porque tengo flojera, entonces voy a poner empresa, la sintaxis, ¿cierto? Nombre de la tabla, punto, el nombre del campo, nombre empresa, y voy a usar mi comodín, porcentaje type. Entonces eso significa que va a la tabla empresa, accede al campo nombre empresa, y con el porcentaje type me devuelve el tipo de dato y la longitud. Entonces yo me olvido acá de que si eran 20, si eran 100, si eran 80, es lo mismo. Yo estoy guardando el nombre de la empresa, que es el campo, en esta variable cuyo tipo de datos depende directamente del tipo de datos del campo que está guardando. Así que no hay ningún problema. Punto importante. Cada select que tú hagas dentro de tu bloque, lo hemos dicho varias veces ya, tienes que asegurarte de que debe devolver un solo registro. No estamos habilitados todavía para tratar a los select. Esto tiene un nombre técnico que después vamos a ir nombrando. El select que yo inserto en un bloque anónimo sí o sí me debe dar un registro. Si no, caigo en el eterno error que me dice que tengo demasiados registros, ¿cierto?, para ser tratados, porque lo que está guardando esta variable pretende guardar es el nombre de una empresa, no de todas. Entonces, si yo dejo mi sentencia así, estoy pidiendo el nombre de todas las empresas. Entonces necesito filtrar e indicar que no son todas las empresas, sino que simplemente es la empresa que estoy mirando en este momento. Entonces, ¿qué hago para eso? Uso la variable ID EMP, que como ya lo hemos mencionado, es la que va
a ir cambiando desde el valor más pequeño hasta el valor más grande, y que va a ir de 5 en 5 según lo dicta el patrón que tiene el campo ahí que se llama ID empresa. Entonces, bajo ese escenario, esta variable va a ir cambiando por cada vez que yo pase por aquí, ¿cierto? Dependiendo va a guardar el nombre de la empresa que en ese momento estoy mirando, que como dices, el nombre ahí, ¿cierto? Es una variable que va a ir cambiando dependiendo de la iteración en la que esté. Finalmente, debo hacer el total de trabajadores, y ya sé que cuando me piden contar o saber la cantidad de algo, voy a usar una función que está presente en SQL que se llama count, y como me piden contar los trabajadores, la tabla trabajador tiene un nexo, lo veíamos acá, tiene un nexo con la tabla empresa, que es la clave foránea. Esto yo lo puedo ver eso en el modelo, también en el script, y ahí está el ID del trabajador, que es lo que quiero contar. Yo siempre recomiendo, me pregunto, ¿qué me están pidiendo contar los trabajadores? Entonces busco la clave, ¿cierto?, primaria del trabajador, que en este caso es el ID del trabajador, y uso eso como argumento de la función count. El into, vamos a poner total trabajadores, o si lo escribo bien sería más notable, ¿no? Total de trabajadores, y le tengo que indicar la tabla. Entonces aquí es trabajador. Entonces voy a poner el punto y coma y voy a declarar la variable antes de que se me olvide. La copio para evitar el error de que me falte una letra, que me sobre una letra, etc. Entonces almacena el total de trabajadores. Entonces esto es un number. Entonces nuevamente me hago la pregunta, ¿esto me devuelve una sola cosa? En este caso sí, ¿ya? Si yo hago un select count sobre la tabla de trabajador, me está devolviendo un solo valor, que en este caso sería el total de trabajadores registrados, pero no es lo que me están pidiendo, es el total de trabajadores de la empresa que estoy mirando. Entonces me interesa saber que dependiendo de la empresa en la que esté y que yo esté procesando, cuál es el total de trabajadores de esa empresa. Por lo tanto, nuevamente debo establecer el filtro, y eso lo hago con la cláusula where. Entonces aquí digo que el ID de la empresa, ¿cierto?, ID de la empresa sea igual a la variable que estoy mirando, que se llama ID EMP. Entonces ahí estoy buscando nuevamente, al igual como lo hice acá, en este caso busco el nombre, aquí busco el count, pero de la empresa que estoy mirando. Y nuevamente esta variable es importantísima, porque es la que va a ir cambiando y la que me va a ir teniendo en un determinado periodo de tiempo, un determinado periodo de ejecución, digamos momento de la ejecución, el número de la empresa o el ID de la empresa que yo estoy tratando. Entonces, estamos listos. Ahora lo que me quedaría por hacer es imprimir los datos, y lo vamos a hacer, los datos, así, y lo vamos a hacer con el dbms output.putLine, y ya sabemos que si esto me lo piden insertar en una tabla, va a ir el insert en lugar del dbms output. Ahí estamos llamando un procedimiento del paquete de dbms output, donde voy a poner el nombre de la empresa, le vamos a poner nombre, vamos a poner un 2 puntos, uso el operador de concatenación que está ahí, este se llama nombre EMP, perdón, nombre E, así le puse la variable. Voy a concatenar un espacio y voy a poner con, y aquí vamos a poner la concatenación nuevamente, vamos a poner el total, lo voy a copiar primero, porque si no me voy a equivocar, eso es clásico. Total trabajadores, aquí lo voy a lanzar para abajo, y aquí voy a concatenar otra vez, vamos a ponerle el texto. Entonces me debería salir el nombre del trabajador, el nombre de la empresa y el total de trabajadores que tenga esa empresa. Entonces vamos a ir aquí, tengo que activar, como quiero imprimir, tengo que activar el set server output en on. Entonces aquí vamos a ejecutar el bloque, tomamos el bloque completo, lo ejecutamos. Acá ya sabemos que las dos posibles situaciones es que funcione y que me marque, o que me marque algún tipo de error que debo arreglar, porque eso es el proceso, ¿ya? Muy pocas veces uno acierta así como que escribe el código sin ningún error y funciona la primera, muy pocas veces, ¿ya? Tiene que ser muy simple muchas veces el problema
para que eso suceda. O sea, no está mal que suceda, digamos, o sea, bien porque suceda, pero hay que acostumbrarse a que, sí, es mejor esperar que hayan errores y así no me decepciono. Entonces aquí está ejecutándose. Y me dice que tengo un error porque no estoy conectada. Muy bien, me parece excelente. Y aquí, ¿me estoy conectada? Sí, se supone que sí. Voy a desconectarme. Y me voy a volver a conectar. Errores del tercer mundo. Ya, ahí estamos. Y voy a ir a cerrar esto. Voy a cerrar esto de acá también. Y voy a ejecutar otra vez mi bloque. Ejecutamos. No, me sigue diciendo que no estoy conectada. Voy a mirar el servidor. Si es que está corriendo. Si está corriendo, vamos a copiar esto de aquí. Y voy a ir a crear un nuevo archivo. Si no puedes contra ellos, dicen únete a ellos. Entonces voy a crear un nuevo SQL. Y voy a hacer un select asterisco from empresa para ver que esté conectada. Si eso sucede, significa que me debería dejar ejecutar mi bloque. Si me hace el select, digamos, debería permitirme ejecutar el bloque. Ya, ahí me muestra los datos, significa que debería estar conectada. Voy a cerrar esto de aquí y esto de aquí también y esto también. Voy a cerrar todas las ventanas habidas y por haber. No quiero guardar y voy a... muy bien, ya no cerraste el archivo que... Ya, ahí voy a pegar el bloque y voy a ejecutar. Ejecutamos. Ahí sí, me dice nombre empresa A con 2 trabajadores, nombre empresa B con 0, empresa C con 1, empresa D con 0, E1 y F1. Ya, si yo voy a mirar la tabla trabajador, tiene poquitos registros, así que no debería complicarme mucho. Trabajador, aquí está. Aquí está. Aquí. Aquí está el trabajador. Tengo estos 4 trabajadores nomás. Son 2 de la 10, 1 de la 35 y 1 de la 20. Si voy a mirar aquí. Y la 10 era esta. Esta es la 15, no tiene nada. Esta es la 20, tiene 1. La 30 no tenía nada. La 25, perdón. La 30 no tenía nada. El 35 tenía 1. Por lo tanto está bien. ¿Ya? O sea, funciona. Me obtiene el nombre y obtiene el total de trabajadores. Hasta ahí soluciona el problema. No hay duda alguna de eso. Toma cada una de las empresas, me dice si hay o no hay, etc. Por lo tanto, está bien. O sea, el problema es si me preguntan si la solución está cumple el requerimiento, sí. El tema es que si tengo algún requerimiento mínimo, que es como lo que va a suceder en la prueba, debo usar un join, al menos uno. Entonces tengo que buscar la forma de cuáles son las sentencias SQL donde yo podría, lo que separé, juntarlo, digamos, para poder resolver esto con versión join. Entonces voy a tomar este código de aquí y voy a generar aquí una versión usando join. ¿Ya? Entonces no me quedan muchas opciones, la verdad. O sea, estas únicas 2 sentencias select tengo que hacer que trabajen juntas, ¿ya? De tal forma de obtener el mismo resultado. Eso no se me puede olvidar, o sea, tengo que obtener lo mismo. Lo que ya me funcionó por separado, voy a tratar de hacerlo usando el join. Entonces voy a copiar lo que está aquí, que es la versión original y que funciona, eso no hay duda alguna. Aquí voy a tratar de juntarlas, entonces voy a decir aquí que obtiene el nombre de la empresa y el total de trabajadores de ella. ¿Ya? Entonces, join, lo aprendimos en consulta de base de datos, trabajador, trabajador, voy a poner un alias, tengo que poner la conexión entre los dos, ¿cierto? Recuerden que el join junta, el join normal, digamos, junta registros o arma las parejas de registros entre 2 tablas
cuando tienen un campo en común, que es la clave primaria de uno y la clave foránea de otro, yo debo establecerlo en el join, particularmente en la cláusula on del join. Entonces, en este caso, el a.id empresa, que es el ID de la empresa, lo voy a igualar con el ID de la empresa, pero de la tabla trabajador, que en este caso es B. Recuerden que el uso del alias es porque los campos se llaman igual en las tablas. Eso viene de arrastre de cuando la persona que modeló decidió ponerle los mismos nombres. Entonces, aquí no hay nada más que hacer que para que la máquina no confunda o distinga en realidad el campo de una de otra, uso el alias. Entonces, este count, que yo lo tengo separado, ¿cierto? Lo voy a llevar para acá, porque se supone que quiero sacar el nombre y el total junto. Ya. Llevé la tabla trabajadora hacia acá, perfecto, hice el join correspondiente, muy bien, igualé el ID de la empresa con el ID de la empresa del trabajador, así estoy formando las parejas de empresa-trabajador que correspondan, porque por defecto el join junta todos con todos, es el producto punto, digamos, de todos. Entonces toma uno valor de la empresa y lo junta con todos los trabajadores. Pero es que no es así siempre. O sea, la empresa 1 no posee, digamos, o no están vinculadas a ella todos los trabajadores que yo tenga en la tabla. No es posible. Entonces, hay algunos, y acá lo que establezco es que arme las parejas correspondientes. ¿Ya? Eso es lo que uno aprendió en consulta de base de datos. Entonces, ahora me puedo deshacer, entre comillas, de esto, porque se supone que el count lo está haciendo ahí. Ya se está haciendo ahora, junté la empresa con el trabajador. Entonces, en mi afán de querer probar, voy a ir a probar esto aquí para ver si funciona. Porque bueno, algunos ya están diciendo, ay, pero es que te falta algo. Sí, pero quiero ver que efectivamente qué me pasa si es que yo no incluyo eso que todos están quizás pensando que me falta. Voy a ejecutar. Y me dice que efectivamente el ID de la empresa es una columna ambigua. Aquí tiene toda la razón, porque el ID de la empresa justamente es el valor que quedó igual, porque la persona sí lo modeló, digamos, en la tabla empresa y en la tabla trabajador. Entonces aquí yo voy a escoger y voy a decir que el ID de la tabla empresa quiero que sea igual a esta variable que va a ir cambiando de 5 en 5, etc. Entonces, mi segundo intento, voy aquí, le agregué el alias para evitar la ambigüedad, ejecuto, y me dice, ahora tengo un tema aquí, me dice que no hay suficientes valores. Entonces aquí miro, claro, porque una de las cosas que yo aprendí es que si el select tiene 5 columnas, entonces yo debo tener 5 variables en la cláusula intro, hasta ahora. Ya, eso va a cambiar después, pero hasta ahora es lo que me explicaron. Entonces acá tienes 2 columnas en el select y tienes una sola variable. Entonces, lo que me robé toda la consulta anterior, saqué la tabla, la llevé para acá, saqué el count, lo llevé para acá y se me olvidó pasar la variable. Entonces, acá tenemos la variable, ahora sí, mi tercer intento ya. Entonces, ejecutamos y voy acá. Y me dice, no, pero es que ahora tu problema es que no tiene función de grupo, ¿ya? O no es una función de grupo simple. Claro, entonces dice, pero claramente, si cuando a mí me explicaron esto en consulta de base de datos, me dijeron que cuando la función de grupo no estuviera sola, es decir, que estuviera acompañada de otros campos que no fueran funciones de grupo, estoy obligada a usar la sentencia o la cláusula, group by. Entonces, en el group by va todo aquello que no es función de grupo. Es como la clásica frase, ¿sí? De cuando uno revisa el join en consulta de base de datos. Entonces, todo lo que no está en la función de grupo o todo lo que no es función de grupo, entonces ahí. Si traduzco y repaso lo que vimos en consulta de base de datos, estoy seleccionando el nombre de la empresa, la cantidad de trabajadores de la empresa, considerando la tabla empresa y la tabla trabajador, solo a la empresa que estoy mirando y agrupo por nombre de empresa. Entonces quiero el total por empresa, ya que en el fondo es lo que me están pidiendo. Entonces aquí ejecuto esto, hasta ahí nada más. Y aquí me dice que no tengo datos, no data phone. ¿Y eso por qué? Porque hay algunas empresas que no tienen trabajadores. Entonces, eventualmente, esta consulta, si yo la ejecuto sola, si me permiten, voy a hacer esto aquí, lo voy a sacar para probarla solita. A veces esto también puede ser una buena técnica.
probarla como me lo enseñaron en consulta de base de datos, y aquí voy a poner, por ejemplo, a la empresa 10. Si me fijo en la empresa 10, me dice que ella tiene 2 trabajadores. Ya, muy bien. Si me fijo en la empresa 15, estoy poniéndolo manual porque se supone que esto lo va a ir haciendo el ciclo, pero yo para probarlo voy viendo manual, y me dice aquí que no hay filas seleccionadas. Y ese es el problema, que para esa empresa en particular yo no tengo filas seleccionadas. Entonces me voy a acordar de lo siguiente. Entonces voy a hacer un left join, que era ese tipo de join como avanzado, complejo, no me acuerdo cómo le llamábamos. Entonces aquí está, y me dice que ahí hay 0. Entonces la clave aquí no es usar el join simple, sino que es usar el left join, porque el left join me va a asegurar de que tenga o no tenga trabajadores, va a ser el count igual. Entonces tomo mi bloque ahora, nuevamente, que me aseguré y me acordé de eso que pasaba en consulta de base de datos, particularmente en el join, ejecuto, y ahora me va a decir lo mismo, nombre de la empresa 2, empresa A 2, empresa B 0, empresa C, etc. Lo mismo que yo obtuve en mi primera versión del bloque con los select separados, ¿ya? E insisto, ya hay que recalcar, y eso es irremediable, digamos, que el primer bloque que yo construí cumple el requerimiento. El problema está en que si la rúbrica o la escala de evaluación o lo que sea el instrumento con el que se está evaluando la prueba me dice que debo usar join, entonces debo dejar la evidencia. Entonces en este caso a lo mejor no fue el join más simple de recordar, pero la idea es poder conectar, o sea, saber hacerlo junto en el join y también saberlo hacer separado. Y también lo otro importante de este ejercicio es la importancia del while. Ya es, insisto, el while cumple el mismo objetivo con el for, recorrer, pero tiene un poco más de flexibilidad porque el while da lo mismo el patrón que tenga, basta con que yo le cambie el valor aquí y va a estar bien. En cambio el for, como por defecto va de uno en uno, yo tendría que modificar la variable, yo alterarla, aparte de la alteración que vaya a hacer el for, ¿cierto? Para que se cumpla con ese patrón distinto que no va a ser de uno en uno. Entonces, si a usted le toca en su evaluación un problema en donde lo que tenga que recorrer no cumple con ese clásico patrón de uno en uno, el while le podría servir, ¿ya? Espero que le haya servido, digamos, insisto, para aclarar esos temas que uno ve que son debilidades, que yo sé que es lo que más me cuesta como procesar, como ir aterrizando, pero que en la práctica voy a ir mejorando, superando, en la medida que vaya entendiendo cómo puedo ir haciendo las cosas, ¿ya? Eso es, ante cualquier duda ya saben, me pueden escribir, y lo ideal siempre es intenté hacer esto y no lo puedo hacer, tengo este error, no sé cómo solucionarlo. Eso es 1000 veces mejor antes de decir cómo se hace, ¿ya? O envíame la solución. Eso no te va a ayudar mucho, ¿ya? Eso es como la gran premisa que opera en este tipo de asignaturas. Muchas gracias por escuchar, y si te sirvió, si te gusta el video, deja tu comentario o tu like ahí para los usuarios que están adheridos al canal. Cuídense mucho, que estén muy bien.